Bienvenidos al podcast de Centro Eleya, Actividades Psicológicas. Es un libro que se llama Donald Meltzer, Vida onírica, sueños, mente y pensamiento. Porque es un libro que justamente lo que intenta es subrayar esta idea fundamental de Bion que después Meltzer nos hace el favor como de traducir clínicamente y acercárnoslo de una manera como más accesible. Para mí, estudiar el texto de Vida onírica de Meltzer fue muy importante en mi clínica. Quizá ha sido uno de los libros que más me ha enriquecido psicoanalíticamente hablando. Ha sido uno de los libros fundamentales para mí y en mi trabajo clínico, en la comprensión del trabajo con mis pacientes, y me ha dado toda una línea tanto clínica como técnica que por supuesto que agradezco muchísimo. Y entonces para mí escribir este libro en realidad es una forma de hacerle un homenaje a Meltzer, de hacerle un homenaje a una parte de su obra que me parece fundamental. Y por supuesto que también es un ejercicio de transmisión. Pienso que los alumnos y la gente que se entrena en esta disciplina se puede ver muy enriquecida por las ideas que acá Meltzer comenta. Una de las cosas que también ha pasado con la obra meltzeriana es que por situaciones sobre todo editoriales, en términos digamos como de la difusión de la obra de Meltzer, sobre todo en español, a veces es complicado conseguir sus textos. Y entonces, por supuesto que también escribir este libro, uno de los objetivos, digamos, es como transmitir la importancia de estos textos, transmitir las ideas y obviamente alentar a que la gente, a veces en otro idioma o a veces a manera también como de otra, en fotocopias o de la manera que sea, se puedan como conseguir, pero tiene que ver con la idea de difundir la obra de Meltzer y presentarla como una obra vigente, rica, que nos puede enriquecer y ayudar mucho en el trabajo clínico. Una de las ideas que Meltzer va a tomar, y que es una idea por supuesto que también como muy inspirada y que viene del pensamiento de Bion, es que la metáfora es una de las funciones o de las herramientas fundamentales por medio de las cuales la mente imprime o construye significados y sentidos a partir de las experiencias emocionales. Los sueños serían construcciones metafóricas en gran medida. Y esto implica ciertos movimientos y ciertos cambios como bastante fundamentales en relación a la teoría de los sueños. Es interesante pensar que la historia del psicoanálisis, por supuesto que en gran medida arranca con los sueños, gracias a que Freud escribe la interpretación de los sueños y entiende que hay procesos específicos, detectables y desarrolla un método como para poder comprender no nada más el significado, el contenido de los sueños, sino también las formas en las que los sueños se construyen. Es como se inaugura el método psicoanalítico y buena parte del pensamiento psicoanalítico. Sin embargo, llama la atención que a lo largo de los años y a lo largo de las décadas y ya más de un siglo de que la interpretación de los sueños fue escrita, hay poco trabajo en relación a la investigación del proceso onírico en sí. Digamos, muchísimos, por supuesto, que son los psicoanalistas que retoman los sueños de sus pacientes para hablar de los casos clínicos. Y por supuesto que la idea de que el sueño es una vía regia del conocimiento de la mente humana, del inconsciente, por supuesto que es una idea de Freud que es totalmente vigente, pero son pocos los analistas que se dedican a continuar con el estudio del proceso onírico en sí mismo, es decir, de qué es lo que organiza un sueño, cuáles son
los fundamentos que están entretejidos para sostener la organización del sueño y qué implicaciones tiene en relación al funcionamiento mental y simbólico. En ese sentido es que Bion es uno de los continuadores continúa la observación y la investigación no nada más sobre el contenido de los sueños, sino del proceso onírico en sí mismo, y nos dice cosas que son un poco distintas a lo que Freud planteaba inicialmente. Y una de estas es la idea de que los sueños son metáforas. Entonces voy a hacer una pequeña síntesis de cuáles serían algunos de los puntos de giro que hay entre la teoría de los sueños freudiana y la teoría de los sueños desde un ángulo de Bion y Meltzer. Para Freud los sueños eran algo que él denominaba una regresión tópica. La regresión tópica, que está por supuesto que explicada en la interpretación de los sueños en 1900 en el capítulo 7, la regresión tópica constituye un movimiento en donde se va del proceso secundario, que es este proceso en el cual se funciona más bien en la vigilia y donde la manera de funcionar en el proceso secundario es con un orden, energías ligadas, una temporalidad, un orden sobre todo que alude al pensamiento. Entonces, se funciona desde esta organización en el proceso secundario y hay una regresión, un movimiento en donde se va desde estos polos del pensamiento más aparentemente, digamos, como desarrollados del proceso secundario a lo que se llama el polo perceptual, o sea, al funcionamiento en imágenes, al funcionamiento del proceso primario, que es el funcionamiento del inconsciente, en donde Freud nos dice que las energías son libres, en donde hay una temporalidad. Entonces hay una idea implícita. La regresión tópica entonces es un movimiento que va de una forma de funcionamiento, digamos, como imaginada en un espacio, que por supuesto que no es un espacio concreto, pero es un espacio que Freud imagina que tiene que ver con el proceso secundario y el pensamiento, a otro espacio diferente, o sea, un topos, por eso es regresión tópica, a un topos diferente en donde está un funcionamiento predominantemente en imágenes que tiene que ver con el proceso primario. Ahora, implícitamente se pensaría que es una regresión, porque es como si precisamente estas atribuciones o estas cualidades del proceso secundario y del pensamiento, entendido el pensamiento en términos freudianos, se diluyeran, se desarmaran, y entonces se funciona de una manera, digamos, un poco más primitiva, un poco más arcaica, un poco menos sofisticada. Y entonces los sueños son producto de la expresión de esa regresión. O sea, los sueños son producto y manifestación simultáneamente de áreas, por así decirlo, un poco más arcaicas, un poco más primitivas, un poco menos sofisticadas de funcionamiento mental. Entonces, para Freud el sueño en parte es una regresión tópica. Para estos autores, como Bion y Meltzer, es exactamente lo contrario. Bion y Meltzer pensarían que en el sueño actúan funciones altamente sofisticadas, es más, las más sofisticadas de la mente humana. Bion y Meltzer pensarían que a la hora en que un sueño se construye, las capacidades más creativas, simbólicamente más ricas, incluso dicen poéticas, están presentes y están funcionando. Por eso es que se piensa que los sueños son como altamente sofisticados, muchísimo más sofisticados que lo que sería el funcionamiento de la vigilia y el funcionamiento consciente, digamos. Meltzer piensa, y esto es retomando a una autora que se llama Ella Sharp,
Meltzer piensa que los sueños están organizados de la misma manera que la poesía. Dice, hay una dicción poética en los sueños. Esa es la idea que la Sharp trae, el término que utiliza, dicción poética. Y a lo que se refiere es a que los sueños están constituidos de la misma materia prima que la poesía. Los mismos recursos literarios poéticos que se utilizan en la poesía son los recursos que se utilizan para la elaboración de los sueños, particularmente la metáfora por excelencia. Entonces, de alguna manera podemos decir que los sueños son metáforas plásticas porque obviamente aparecen en imágenes, son organizaciones plásticas en donde hay imágenes, escenas, personajes, pero sobre todo es eso, ¿no? Una vida en imágenes, eso Freud lo explicó muy bien. Pero aquí el asunto es que se piensa que esta imagen es altamente metafórica y es como si fuera una especie de mezcla entre un poeta y un artista plástico construyendo el sueño. Y en esa construcción, lo que estos autores, Meltzer, Bion, están pensando es que en esa construcción se arma como una especie de posibilidad de captar el núcleo de ciertas experiencias emocionales. Entonces el sueño es altamente constructivo, no nada más expresivo. O sea, el sueño no nada más expresa, por ejemplo, estados de ánimo, conflictos, áreas del self. O sea, el sueño no nada más es expresivo, sino que el sueño es como si nos mostrara la manera en que la vida se está significando, la forma en la que una persona decodifica la experiencia emocional, el sentido que le imprime una persona a la vida. En este texto, en el texto de Vida Omnírica, Sueños, Mente y Pensamiento, yo incluyo un capítulo clínico, un capítulo en donde vienen una serie de sueños, tanto de pacientes míos como de viñetas, de otros analistas, etcétera, y donde trato como de mostrar esto, trato de mostrar cómo el sueño es la expresión inédita, aunque hayan sentidos repetitivos que los seres humanos tendemos una y otra vez como a imprimir en nuestra vida cotidiana, yo muestro cómo los sueños finalmente sí son una especie de construcción inédita, metafórica, que a veces puede ser maravillosa en términos de elementos de posibilidad de desarrollo mental, pero que a veces pueden también ser altamente creativos y simbólicos, pero al servicio de áreas también nocivas de la propia mente. O sea, que sea un proceso altamente creativo y altamente metafórico no quiere decir necesariamente que sea un proceso de desarrollo mental necesariamente. A veces los sueños están al servicio de áreas sumamente patológicas, violentas y nocivas, humanas. O sea, simbolizar experiencias emocionales no necesariamente equivale y es sinónimo a que las partes más ricas de la personalidad en términos bondadosos o generosos se ponen a funcionar. A veces hay sueños que están armados desde las partes más violentas. Entonces, yo doy una serie de ejemplos clínicos en donde lo que quiero sobre todo subrayar es cómo los sueños son procesos inéditos en donde la mente, mediante estas capacidades poéticas, simbólicas, metafóricas, plásticas, construye significados y sentidos de una manera muy rica. Y decir rica a veces quiere decir sinónimo de desarrollo mental y a veces quiere decir simplemente riqueza simbólica,
pero no precisamente desarrollo. Entonces, bueno, todas esas discriminaciones están presentes en el libro, están comentadas, están, digamos, expuestas y discutidas. Y finalmente la idea es que uno se ponga a trabajar con los sueños cuando uno está en esta profesión, entendiendo que los sueños son un material no nada más profundamente preciado, sino que es el camino realmente de trabajo psicoanalítico como fundamental. Meltzer incluso pensaba que cuando uno no tiene sueños hay que revisar cosas muy importantes a nivel clínico. Por ejemplo, la idea de la ausencia de sueños, muchas veces Meltzer piensa que es algo que se deriva del analista y no del paciente, que a veces es el analista el que está intimidado, impactado por la fuerza emocional que el sueño puede llegar a transmitir, y que a veces es el analista el que se intimida o el terapeuta el que se intimida frente a la posibilidad de que el paciente presente sueños. Y que claro, también es cierto que hay pacientes que de pronto por problemas de distinto tipo, por ejemplo alexitímico, que es una especie como de concretud empobrecida, imaginativa del pensamiento, a veces el paciente no puede llevar sueños al análisis, pero que en realidad por ahí esos son los menos, que uno tendría que ponerse a pensar si uno trabaja como terapeuta con los sueños porque uno tiene como la apertura para que el paciente pueda como expresar dentro del ámbito clínico como ese nivel de material que obviamente a veces intimida, y Meltzer piensa que tiene una fuerza que ningún otro material tiene. Pero Meltzer también piensa que es una de las vértebras, así como de la columna vertebral, digamos, como fundamental del trabajo psicoanalítico. Es columna vertebral el trabajo con los sueños, y que incluso situaciones como la transferencia van a poder ser comprendidas de una manera mucho más aguda si uno tiene un sueño. O sea, Meltzer piensa que también en los sueños, por supuesto, cuando se está en un proceso psicoanalítico, en los sueños fundamentalmente es donde se va a articular y donde va a acabar como siendo, por lo tanto, una posibilidad muy importante de comprensión de la transferencia del propio sueño. Entonces, bueno, yo pienso que este es un texto que le va a venir muy bien a los alumnos, que va a venir muy bien para los terapeutas que están en formación, que los colegas que por ahí no conozcan la obra de Meltzer se pueden enriquecer comprendiendo y conociendo las ideas que este autor tan brillante y tan imaginativo nos acerca. Y que por supuesto que aquellos quienes ya conocemos la obra de Meltzer y estamos familiarizados con ellos, con esta obra, vamos a tener como una cosa muy placentera en revisar de nuevo sus ideas, y por supuesto que la parte, digamos, clínica siempre es muy interesante, ¿no? Ver cómo otro terapeuta, otro colega está aplicando las ideas de un pensador como Meltzer, que aparte trae atrás a Bion y a Klein, y que son ideas muy ricas de ver cómo se aplican en la práctica personal de cada uno de los analistas. Entonces también para mis colegas que están familiarizados con la obra, pienso que en particular ese capítulo puede ser como algo rico de compartir. La presentación del libro va a ser en el plantel sur, en el ELLA Sur, el sábado 4 de mayo a las 10 de la mañana, y bueno, me encantaría poder extender la invitación a quienes escuchen el podcast y invitarlos a participar en este evento y por supuesto a sumergirse en la obra de Donald Meltzer.